Hola Daniel, en el video anterior vimos el movimiento de un cuerpo sin interacciones externas, pero esta vez quiero que hablemos del movimiento de un cuerpo que no solo sea en línea recta, por ejemplo, de un balón cuando se patea, de un carro en una montaña rusa o cuando coge una curva, o de un CD en un reproductor. Sí, claro, mira, eso es un movimiento en dos dimensiones y como siempre, para entenderlo lo que necesitamos es conocer la velocidad y la aceleración para poder predecir su posición. Para hablar sobre el movimiento en dos dimensiones es necesario utilizar vectores, los cuales tienen magnitud y dirección. Mira esta trayectoria en dos dimensiones. Si definimos un sistema de referencia XY, el vector posición de un punto A sobre la trayectoria en un instante t es r, el cual se puede descomponer de dos maneras, por su magnitud y dirección o por sus componentes cartesianas. Claro, Daniel. El desplazamiento, como ya vimos, es la diferencia entre dos posiciones. En este caso, como la resta de dos vectores R1 y R2. Gráficamente, el desplazamiento es un vector que apunta de R1 a R2. Además, la velocidad media es la división de este vector entre delta t, así que tiene la misma dirección. Dani, al igual que en el movimiento en una dimensión, lo que nos interesa es la velocidad instantánea. Sí, hacemos que los puntos A y B tiendan a ser el mismo, y cuando lo llevamos al límite nos damos cuenta que la velocidad de una partícula siempre es tangente a la trayectoria, y además, al igual que antes, es la derivada respecto al tiempo del vector posición. Pero hablemos ahora de la aceleración media. Ya sabemos que se define como delta V sobre delta t. Por ejemplo, si en nuestra trayectoria conocemos la velocidad en A y B, vemos que el vector delta V, o lo mismo, la aceleración media apuntan hacia adentro, y como siempre, para encontrar la aceleración instantánea lo llevamos al límite. Así notamos algo, también muy importante, y es que la aceleración siempre apunta hacia la concavidad. Pero para entender mejor este fenómeno, vamos a dividir la aceleración en dos componentes, una componente paralela a la velocidad y otra perpendicular, que llamamos respectivamente como aceleración tangencial y normal. Cada una de estas componentes cumple una función. Como ya vimos, la aceleración se produce cuando hay un cambio en la velocidad. Como la velocidad en dos dimensiones es un vector, puede cambiar de dos maneras. La primera es cuando hay un cambio en su magnitud. En este caso se produce una aceleración en el mismo sentido de la velocidad, y es la aceleración tangencial. La segunda es cuando hay un cambio en su dirección, donde la aceleración es perpendicular a la velocidad y se llama aceleración normal. Definamos ahora la posición, velocidad y aceleración angular. Cuando una partícula describe un movimiento circular, la posición angular θ de una partícula en un instante cualquiera es el ángulo en radianes en el que se encuentra dicha partícula. Si esta posición cambia con el tiempo, quiere decir que hay una velocidad angular, la cual denotamos con omega, y de la misma manera que en el movimiento recto se define como la derivada de la posición, pero angular, respecto al tiempo. Además de esto, la velocidad también puede cambiar con el tiempo, lo que quiere decir que existe una aceleración angular, que denotamos como alfa, la cual sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Dani, es decir que estas son las mismas cantidades cinemáticas que ya conocíamos. Sí, pero para movimiento angular esto quiere decir que las ecuaciones cinemáticas siguen siendo las mismas, por lo que existe el movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado. Además, existe una relación entre el movimiento angular y el recto. Si recuerdas de la geometría, en un círculo la longitud de arco está dada por la ecuación S es igual a R por θ. Esta ecuación relaciona el ángulo barrido en una distancia S, que podemos considerar recta mientras sea muy pequeña. Por lo que si derivamos como el radio es constante, obtenemos una relación entre la rapidez angular y la rapidez lineal. B igual a R por omega. Si de la misma forma la rapidez cambia y derivamos otra vez, obtendríamos la magnitud de la aceleración tangencial, que es igual a R por alfa. Pero como dijimos antes, también existe una aceleración normal, porque la velocidad cambia de dirección, y como es un movimiento circular, esta siempre apunta hacia el centro. Su magnitud depende de la velocidad y es igual a v al cuadrado sobre r, o omega cuadrado por r, si reemplazamos esta ecuación. Conociendo ambas aceleraciones, entonces conocemos la aceleración total.
Observa cómo se vería en estos casos donde la partícula acelera, desacelera o cuando es movimiento circular uniforme. Asimismo, el MCU tiene una peculiaridad. El tiempo que tarda en dar una vuelta es constante y se llama periodo. Como una vuelta en radianes es igual a 2pi, por la definición de rapidez angular, tenemos que el tiempo que se demora en dar una vuelta es 2pi sobre omega. También en este caso se puede hablar de frecuencia, que es el inverso del periodo, o sea, el número de vueltas dadas en un segundo y se mide en hertz. Por último, hablemos de un caso especial de movimiento en 2 dimensiones, el tiro parabólico. Cuando lanzamos un objeto en la Tierra, este describe una trayectoria parabólica, siempre y cuando supongamos 2 cosas, que la aceleración es constante y es la gravedad, 9.8, y que la resistencia del aire es despreciable. Como la gravedad es únicamente vertical, pues no consideramos la curvatura de la Tierra, tenemos un MRUA en esa dirección. Y en la dirección horizontal, como no tenemos aceleración, lo tratamos como un MRU. Teniendo en cuenta lo anterior, si definimos un sistema de referencia XY, podemos definir unas ecuaciones cinemáticas para cada eje, donde la aceleración es la de la gravedad en el eje Y siempre apunta hacia abajo. Estas ecuaciones nos describen por separado la altura y la distancia horizontal en el tiempo. Observa en este tiro cómo se ven las componentes de la velocidad y cómo en el punto de máxima altura la velocidad en y es 0. Así que manipulando estas ecuaciones podemos conocer el tiempo que se demora en volver a caer o en recorrer cierta distancia horizontal o cierta altura. Hey Dani, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor este tema. Con gusto, nos vemos en el próximo video de las leyes de Newton.